Mamá, necesitamos tu casa. No hubo un felicidades ni una pregunta. Nada. Lo soltó así en medio de la cena de Día de Muertos, como si ya estuviera platicado y decidido. Dejé el tenedor despacito y lo miré a los ojos. Mi hijo Atsin. Hasta entonces, agregó casi de pilón, vamos a tener un bebé. El orden de las cosas me calmó antes de que pudiera contestar. Sonreí, porque eso es lo primero que una hace. Apreté un poquito el vaso, pero la voz me salió pareja. Felicidades, dije. Citlali le agarró el brazo a Atsin cuidadosa, mirándome más a mí que celebrando. No había euforia ni detalles saliendo a chorros, ni risitas nerviosas por los tiempos o los nombres. Solo esperaban. Entonces, Atsin se inclinó hacia adelante. Nuestro depa ya no alcanza, dijo. Hemos estado pensando, necesitamos algo más grande. Ese hemos me dejó clarísimo que la plática ya la habían tenido. Solo faltaba yo para ponerme al corriente. Dejé que el silencio se estirara un segundo más de lo que esperaban. ¿Y crees que ese es mi pedo?, pregunté. La mesa se quedó helada. Atsin bajó la mirada al plato. Citlali respiró hondo y se enderezó como si ya tuviera el papel ensayado. Nomás estamos planeando adelante, dijo. Por el bebé. Por tener estabilidad. No me senté de nuevo. Me quedé parada con una mano en el respaldo de la silla, viéndolos como cuando Atsin era morrillo y trataba de explicarme algo que creía que yo no iba a cuestionar. ¿Qué me están pidiendo exactamente?, dije. Otro silencio. No era confusión, no era duda, era cálculo. Atsin carraspeó, pero no contestó de una. Citlali lo miró de reojo y luego a mí, midiendo hasta dónde podía ser directa. Ahí entendí que esto no era un anuncio, era una conversación que ellos ya daban por sentada y solo esperaban que yo llegara al mismo tren. No me contestaron de volada. Mejor cambiaron el tono. Citlali se inclinó un poco, juntó las manos como si fuéramos a hablar de algo razonable práctico. Es que tu casa tiene espacio, dijo, más del que de veras usas. Atsin seguía con la vista clavada en la mesa. No la corrigió, no la suavizó. Nomás la dejó hablar por los dos. Yo miré más eso que sus palabras, lo que él no decía. Este lugar está tranquilo, siguió ella. Seguro. Nos facilitaría las cosas, sobre todo con el bebé en camino. Facilitaría. Repetí la palabra en mi cabeza, dejándola caer. Entonces se trata de que le sea más fácil, dije. Atsin se movió inquieto en la silla. Citlali apretó la boca un segundo y luego la relajó. Es por la familia, respondió. Ayudarnos cuando de veras importa. Asentí una vez. Sí, ayudar, dije. No hacerse cargo de lo que les toca. Ahí Atsin por fin levantó la vista. Mamá, no queremos quitarte nada, dijo rápido. Solo pensamos que tal vez hay una forma de que nos vaya bien a todos. ¡A todos! La frase estaba muy bien medida, demasiado. Se sentía el hueco donde debería ir la oración de verdad. No alcé la voz. Ese es tu hijo, dije. Tu responsabilidad. Las palabras cayeron limpias entre nosotros. Atsin abrió la boca y la cerró. Citlali se recargó un poco para atrás, recalculando. No discutieron. Ajustaron. Tú siempre dijiste que nos ibas a ayudar si lo necesitábamos, dijo Atsin más bajito. Lo miré a los ojos. Los voy a ayudar a construir algo, contesté. Pero no se los voy a regalar. Otro silencio más pesado. No era confusión. Era resistencia. Citlali tamborileó los dedos en la mesa y se detuvo como cayendo en cuenta. No pedían directo. Estaban tratando de llevar la plática a un lugar donde yo no había dicho que sí. Y mientras más escuchaba, más claro veía que no querían consejo ni apoyo, querían permiso. Y ya sentía a dónde iba a parar esa expectativa. Me quedé parada, mano en la silla, voz firme. Si no están listos para sostenerse solos, dije, ¿pa' qué tienen un hijo, Atsin? Se encogió un poquito como si le hubiera pegado más fuerte de lo que esperaba.
Citlali no se inmutó igual, no se veía dolida, no sorprendida, solo me observaba serena, como si estuviera recalculando en vez de contestar. Esa diferencia no me pasó desapercibida. Atsin se frotó las manos. No es así, dijo. Nomás queremos estar preparados. Preparados, repetí bajito. ¿Pasándole el peso a otro lado? No dijo rápido. No es lo que quise decir, pero no terminó la idea. Dejé que el silencio se estirara y volví a hablar. Yo no los obligué a tener un bebé, dije. Fue decisión de ustedes. Los dedos de Citlali se apretaron al borde de la mesa, pero la cara la mantuvo controlada. Entonces ahora seguí busquen cómo salir adelante. Las palabras se asentaron, no filosas, no gritadas, firmes, sin darle vuelta. Atsin se recargó en la silla, soltando el aire despacio. Estás haciendo que suene como si hubiéramos hecho algo malo. Lo miré fijo. No dije, estoy diciendo que tomaron una decisión. ¿Y las decisiones traen responsabilidad? Citlali ladeó la cabeza estudiándome. No había ni un rastro de emoción, ni suavidad de las que salen cuando la noticia es de verdad. Ni citas médicas, ni nervios, ni detalles chiquitos que uno suelta sin querer cuando pasa algo real. Solo estrategia, solo dirección, solo presión envuelta en palabras cuidadas. Ahí me cayó más claro que nunca. Esto no se sentía a alegría, se sentía a palanca. Atsin se movió otra vez, buscando otro ángulo, otra forma de regresar la plática a donde ellos querían, y vi que no se daba por vencido. Atsin se inclinó de nuevo, tratando de jalar la plática a algo manejable. «¿Entonces qué vamos a hacer?», preguntó. Esta vez no sonaba a la defensiva, pero había tensión de la que trae cuando ya te cae gordo lo que vas a oír. Por fin me senté. «Quédense donde están», dije. «Ahorren, ajusten, crezcan hasta algo más grande». La cara de Citlali cambió sutil pero claro. No era desacuerdo exacto, era rechazo. «Ya no es realista», dijo. «Las cosas están diferentes ahora». La miré. No dije. No lo están. No lo dije con fuerza. No hacía falta. Atsin frunció el ceño. «No entiendes lo caro que está todo ahora». «Entiendo perfecto lo caro que está todo», contesté. «Lo que no acepto es fingir que gastar más de lo que ganas es la solución». Resopló por la nariz. «No es lo que estamos haciendo». No discutí el punto. Me quedé en lo simple. Vivan con lo que tienen, dije. Corten lo que no necesitan. Hagan un plan. Cúmplanlo. Citlali cruzó los brazos flojito, no cerrado del todo, pero ya no abierto. «Ese lleva tiempo», dijo. «Sí», contesté. «Lo lleva». Atsin me miró un rato largo y luego preguntó bajito. «¿Tú cómo le hiciste?» Ya no había reto en su voz. Había otra cosa. Algo más cerca de la duda. No dudé. Paso a pasito, dije. Sin rollo largo. Sin lista de sacrificios. Sin cuentos. La neta. Trabajas, seguí. Ahorras. Esperas. Sigues adelante aunque vaya despacio. La mesa se quedó en otro silencio. No era resistencia esta vez. Era algo más pesado. Porque ya habían oído la respuesta antes, solo que no de alguien que esperaban que se la dijera así. Atsin bajó la vista otra vez los dedos, recorriendo el borde de la mesa, como calculando algo que no quería decir en voz alta. Citlali apartó la mirada de mí por primera vez esa noche, como si la plática ya se hubiera ido a un lado donde no podía manejarla. No volvieron la semana siguiente, ni la otra. Las llamadas se volvieron mensajes cortos. Los mensajes se volvieron silencio. Cuando preguntaba cómo iban, Atsin contestaba con frases amplias y cuidadosas que no decían nada de fondo. «Estamos viendo cómo le hacemos. Nomás andamos ocupados. Todo bien. Nada de citas, nada de planes, ni los detallitos que la gente suelta sin pensar, ni fecha probable, ni nombres, ni cómo se sentía Citlali. Al principio me dije que nomás se estaban ajustando,
que tal vez yo había puesto la plática más pesada de lo necesario, pero la ausencia no se sentía a distancia, se sentía a que ocultaban algo. Una tarde me lo topé afuera de una ferretería. Se sorprendió de verme, como si no esperara cruzarnos sin aviso. Nos quedamos un rato, acomodándonos a la situación. ¿Cómo estás?, pregunté. Bien, dijo rápido. Nomás vengo por unas cosas. Asentí y solté la pregunta que traía guardada atrás. ¿De cuánto está ella? Titubeó. No mucho, pero suficiente. Los ojos se le fueron un segundo y volvieron. Temprano, dijo. La palabra cayó plana. Sin número. Sin aproximado. Sin ganas de explicar más. Solo temprano. No lo apreté. No hacía falta. Cambiamos otras cuantas frases vacías y cada quien para su lado, pero algo ya se había asentado. Esa noche me quedé sola en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos cenado. Repasé todo. El momento del anuncio. Cómo Citlali me observaba en vez de compartir. Cómo Atsin la seguía a ella en vez de hablar primero. Hasta el orden de las palabras. Primero necesitamos una casa más grande. Después vamos a tener un bebé. No había sido emoción. Había sido posicionamiento, bien calculado, medido. Y mientras más lo pensaba, menos parecía algo nuevo entrando en sus vidas y más parecía algo que estaban usando. Lo que me dejó con una pregunta que ya no podía ignorar. Tenía que ver la neta con mis propios ojos. No avisé antes de ir. Ni marqué, ni mensaje. Solo manejé hasta allá, estacioné y toqué. Atsin abrió después de unos segundos. La cara le cambió al verme sorpresa primero, luego algo más tenso. «Mamá, ¿está Citlali?», pregunté. No, dijo. Salió. Entré sin esperar más invitación. La casa se veía igual, pero no como debía. Demasiadas cosas puestas para aparentar. Demasiados detallitos que no cuadraban con la vida que supuestamente estaban armando. No me senté, él tampoco. Me volteé hacia él. ¿De veras hay un bebé?, pregunté. La pregunta no retumbó. No necesitaba. Se quedó helado. No confundido. No ofendido. Solo quieto. El silencio se estiró y en ese espacio ya lo sabía. Luego soltó el aire. No lo dijo como confesión. Sonó como algo que se raja. Lo observé esperando que me viera. No lo hizo. Pensamos. Empezó, se atoró la voz, se le quebró un poquito y siguió. Pensamos que así sería más fácil. Más fácil para que pregunté, tragó saliva. Para convencerte. Las palabras cayeron sin resistencia, sin negación, sin tratar de arreglarlas. La neta puesta ya muy tarde para que importara como ellos esperaban. Y de repente todo encajó. El momento de la cena. Cómo habló Citlali. Cómo Atsin se quedó callado. La falta de detalles. La ausencia de alegría. Nunca había sido por un hijo. Había sido por entrar. Sentí algo que se movió adentro, no filoso, no explosivo, claro. Entonces mintieron, dije bajito, para meterse a mi casa. No discutió. No justificó, ni intentó suavizarlo. Solo se quedó ahí, mirando a un punto más allá de mí, como si ver la verdad de frente la hiciera más pesada. En ese momento entendí que no había empezado con una decisión. Había ido creciendo decisiones chiquitas, justificaciones chiquitas, cada una llevando hasta aquí. Y si habían llegado a esto sin frenar el problema, no era solo la mentira, sino todo lo que la había hecho parecer razonable desde antes. Ahí supe que necesitaba saber hasta dónde había llegado ya. No grité, no hacía falta. ¿Hasta dónde llegó?, pregunté. Atsin se quedó callado un rato, luego agarró el borde de la meseta, como necesitando algo firme. No está tan gacho, dijo. Esperé, con eso bastó. Soltó el aire despacio, la resistencia se le fue. La hipoteca va atrasada, admitió. 2 meses, no reaccioné.
y las tarjetas casi al tope. ¿Cuántas titubeó? 3. Asentí una vez, y lo demás se sobó la cara con las 2 manos antes de contestar. Compramos muebles, dijo. Queríamos que el lugar se sintiera bien. A crédito. No lo dijo, pero no hacía falta. ¿Y el coche? Los hombros se le cayeron un poco. Está apretado. Apretado quería decir que no entraba. El patrón ya estaba clarísimo. No un error, una serie. Capas, reforzadas. No entiendo, dijo de repente mirándome. Todos los que conocemos hacen lo mismo. Casas más grandes, coches mejores. Es normal. Normal no lo hace sostenible, contesté. Nomás tratábamos de no quedarnos atrás. ¿De qué pregunté? No contestó de una. Luego bajito, de todo. Estilo de vida, imagen, expectativa. Dejé que las palabras se asentaran antes de seguir. No están batallando porque la vida esté dura, dije. Me miró. Están batallando porque fingen que no lo está. La cara se le endureció. Eso no es justo. Es cierto. Las palabras salieron igual que antes. Parejas, firmes, sin fuerza. Me sostuvo la mirada un segundo más y luego la apartó, porque lo sabía. No era mala suerte, ni el momento, ni la presión. No habían estado construyendo nada. Habían estado tapando hueco tras hueco, pago tras pago, esperando que la estructura aguantara sin arreglarlo de abajo. Atsin se recargó en la meseta más callado, la resistencia ida. Y en ese silencio vi el momento en que el problema dejó de ser algo de afuera y empezó a ser algo que él tendría que enfrentar quisiera o no, mientras las consecuencias avanzaban sin esperarlo. No pasó de golpe, pero una vez que arrancó, fue rápido. Unas semanas después de nuestra plática, vi el anuncio. Su casa. Fotos limpias, ambientada neutra, ángulos cuidados. El precio contaba la historia real. Más bajo de lo que debía. Más bajo de lo que habían pagado. No marqué. No pregunté. Esa noche llegó un mensaje. La estamos vendiendo. Nada más. Sin explicación. Sin tratar de pintarlo diferente. Solo el resultado. La venta se cerró más rápido de lo esperado. Chequé el registro público por costumbre, no por chisme. No se llevaron nada. La deuda no se esfumó. Lo siguió. Ahí empezó a salir la tensión. No la vi de frente, pero oí suficiente. De Atsin en las pausas entre palabras. En cómo se le ponía tensa la voz cuando decía que todo bien. En lo que no decía. Discutían por dinero, por lo gastado, por lo que debieron haber cortado antes. Citlali no quería bajar el nivel. Atsin no sabía cómo seguirle el paso. El abismo entre ellos creció en el mismo lugar donde crecieron los números. Callado al principio, luego imposible de ignorar. Una vez me dijo sin detalles, nomás vemos las cosas diferente. No le pedí que explicara, ya entendía. Cuando la base está floja, la presión no acerca a la gente. Saca a la luz donde nunca estuvieron alineados. Una semana después llamó otra vez. Corto, plano. Se fue. No lo interrumpí. Se fue con su mamá, agregó, nomás por un rato. Por un rato. Esa frase ya la había oído antes. No había pleito en su voz, ni enojo. Solo algo vaciado. Dijo que necesita espacio, siguió. Que esto no es lo que firmó. No la deuda. No el ajuste. No la realidad. No lo dijo directo. No hacía falta. No había fechas. Ni plan, ni arreglo. Solo distancia. Separación sin ponerle el nombre. Escuché y entendí que ese no era el momento en que todo se vino abajo. Era el momento en que dejaron de fingir que todavía lo sostenían y lo que quedaba ahora era qué iba a hacer cada quien con todo lo que por fin se había puesto al descubierto. Llegó por la tarde, sin mensaje antes, sin aviso. Vi el coche entrar.
y lo vi quedarse sentado un rato antes de bajar, como necesitando tiempo para decidirse a caminar hasta la puerta. Abrí y no trató de explicar nada. Me hice a un lado y lo dejé pasar. Nos sentamos a la mesa sin hablar unos segundos. Se veía diferente, no dramático, más callado, sin la urgencia que traía antes, como si algo se hubiera asentado, quisiera o no. Se fue con su mamá, dijo. Asentí una vez, pero no contesté de inmediato. Se inclinó un poco, manos juntas. Estábamos gastando más de lo que entraba, dijo, sin titubear esta vez. Pensé que se iba a arreglar solo. Lo miré. No se arregló, agregó. Las palabras no sonaron a excusa. Sonaron a algo que ya se había repetido tantas veces que ya no necesitaba defenderse. Pensé que si aguantábamos un rato, siguió y se detuvo. Se iba a equilibrar. No lo interrumpí. Y pensé, pausó otra vez y terminó. Pensé que tú ibas a entrar. Ahí estaba. No con exigencia, dicho como algo que había creído sin necesidad de decirlo en voz alta. Mantuve la voz pareja. Los ayudaría a construir, dije. Asintió poquito antes de que terminara. Pero no voy a cargar lo que ustedes eligieron. No discutió, no empujó. No trató de desviar la plática como antes. Por primera vez desde esa cena se quedó con eso, completo, sin nadie más con quien compartirlo, sin nadie a quien pasárselo, solo el peso de sus decisiones justo donde pertenecía, mientras empezaba a entender que lo que viniera después dependía enteramente de lo que él decidiera hacer con eso. Pasaron meses sin nada dramático, sin giros repentinos, sin finales limpios, solo movimiento constante. Atsin encontró un depa más chico del otro lado de la ciudad. 2 recámaras, nada extra. Me dijo que no era lo ideal, pero funcionaba. Los muebles no combinaban. La mayoría de segunda mano. Todo pagado. Empezó a llevar presupuesto, anotando lo que entraba, lo que salía, pagando la deuda pedacito a pedacito, sin atajos, sin fingir. Cuando hablaba de eso, no lo pintaba como avance. Lo decía plano, como algo que había que hacer, quisiera o no. Citlali no regresó. Ya no había discusión al respecto, ni actualizaciones, ni fechas. Solo distancia que se asentó en algo permanente sin necesidad de nombrarlo. No pregunté. En casa hice mis propios ajustes. Callados. Me reuní con el notario y puse la casa en un fideicomiso. Términos claros, condiciones definidas, sin suposiciones abiertas. Si Atsin algún día hereda, será por estructura, no por expectativa. Quité mi nombre de todo lo que todavía estuviera ligado a él. Permisos viejos, notificaciones, cualquier cosa que borrara la línea entre sus responsabilidades y las mías. No era castigo, era claridad, la que evita confusiones antes de que empiecen. Una tarde después de que vino y se fue, caminé por la casa despacio, cuarto por cuarto. Nada había cambiado. Y todo había cambiado. Ya no se sentía vigilada, ni esa presión callada detrás de los momentos normales. Solo espacio, tranquilo, sin molestias. Esta casa nunca había sido una solución, nunca algo para arreglarle la vida a nadie más. Era el resultado de años de trabajo, decisiones bien pensadas, avance construido sin atajos. Y ahora estaba exactamente como debía, no ofrecida, no negociada, ni esperada para cargar más de lo que fue construida para sostener.